Bienvenidos. Esta es la clase de balance de materia y energía, donde vamos a comenzar a platicar acerca del primer tema, que es sistema de unidades. El sistema de unidades, ¿sí?, que comprende diferentes subtemas. En este caso vamos a hablar de las magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Conocemos el sistema de unidades, ¿sí? Sabemos que existen diferentes sistemas de medida. Sabemos que por definición el tomar una medida o medir algo significa hacer una comparación. Eso es medir, comparar. Comparar una cosa que desconocemos su medida contra algo a lo cual ya conocemos como un patrón establecido, ¿sí? Existen diferentes patrones para cada una de las medidas que queremos tomar, y bueno, dependiendo del tipo o especie de medida que queremos tomar, pues bueno, a eso le llamamos precisamente magnitudes. Una magnitud es todo aquello que nosotros podemos tomar una medición, todo aquello que podemos medir, todo aquello que podemos comparar. Eso es una magnitud. Existen distintos tipos de magnitudes, ¿sí? Existen clasificaciones diferentes para el término magnitud. Hemos escuchado magnitud o la clasificación de magnitud escalar, magnitud vectorial. Hemos escuchado también la clasificación de una magnitud fundamental, una magnitud derivada. Específicamente me quiero centrar en la explicación acerca de magnitudes derivadas y magnitudes fundamentales. Desde mucho antes ustedes ya han escuchado en grados inferiores como primaria, secundaria, preparatoria, han escuchado acerca del sistema de unidades CGS, sistema de unidades inglés, el sistema de unidades internacional, por ejemplo, y vamos a centrarnos ahorita en el sistema internacional. Conocemos 7 magnitudes fundamentales. Son 7 magnitudes, es decir, son fundamentales porque de ahí se desprenden todas las demás magnitudes que nosotros podemos conocer. Entre las magnitudes fundamentales, que son 7, vamos a nombrarlas. Primero podemos decir la longitud, tenemos el tiempo, tenemos la temperatura, tenemos la masa, la intensidad luminosa, la intensidad de corriente eléctrica y la cantidad de sustancia. Cada una de ellas pues mide precisamente la intensidad o la cantidad de cada una de la especie de su propia magnitud. Por ejemplo, la longitud específicamente nos va a revelar o a medir la cantidad de distancia que existe entre un punto A y un punto B. La temperatura, por definición, la temperatura pues es la cantidad de energía cinética que tiene un cuerpo, o sea, mejor dicho, la cantidad de energía cinética o cantidad de movimiento que poseen las moléculas de un cuerpo. La energía cinética pues es la energía del movimiento precisamente. Es decir, cuando un cuerpo podemos decir que posee calor, cuando lo que estamos diciendo es que un cuerpo posee calor cuando sus moléculas están en movimiento o poseen energía cinética. La energía cinética o energía de movimiento es la que por la vibración o movimiento de las moléculas provoca que se genere calor. Cuando nosotros decimos que tenemos calor, nos estamos refiriendo en realidad a la sensación de la temperatura que poseemos en el cuerpo, es decir, nuestro propio termómetro. Pero cuando nosotros decimos que tenemos frío, en realidad nos estamos refiriendo nuevamente a la sensación que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando decimos nosotros que tenemos frío, en realidad nuestro cuerpo está percibiendo esa sensación cuando en realidad todavía existe una cantidad de calor, es decir, las moléculas siguen en movimiento. Existe un término que se le conoce como cero absoluto. Es un término que en teoría está explicando o tratando de explicar
que el cero absoluto es esa temperatura cuando las moléculas se inmovilizan. Cuando las moléculas dejan de moverse, cuando dejan de moverse y ya no existe una generación de calor o una generación de energía cinética. Eso quiere decir que a esa temperatura podríamos considerar que ya no existe calor. Tenemos también el término, la magnitud. Tenemos también la magnitud de masa, y la masa pues es la cantidad, como sabemos, es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Todo cuerpo posee materia. ¿Qué es la materia? Pues la materia es todo aquello, toda sustancia, toda cantidad de algo, ¿sí?, que ocupa un lugar en cualquier espacio, ¿sí?, en cualquier lugar del universo. ¿Sí? Si alguna cosa está ocupando, o sustancia está ocupando un lugar en el espacio, aún sea imperceptible, es decir, micrométrico o nanométrico, está ocupando un lugar en el espacio. Eso quiere decir que posee una masa. La masa tiene sus propias unidades también, como en este caso en el sistema internacional es el kilogramo. El kilogramo se puede diferenciar uno de otro. Existen dos términos para el kilogramo, que es el kilogramo masa y el kilogramo fuerza. Cuando nos referimos a kilogramo como unidad de masa en las magnitudes fundamentales, a lo que nos estamos refiriendo es a un kilogramo masa. ¿Cuál es la diferencia entre un kilogramo masa y un kilogramo fuerza? Bueno, pues el kilogramo masa se refiere específicamente a la cantidad de materia en kilogramos que posee un cuerpo. Y entonces, ¿a qué se refiere el kilogramo fuerza? Pues básicamente el kilogramo fuerza se refiere a esa cantidad de masa en kilogramos, ¿sí?, estando o viéndose afectada por una fuerza externa o por una aceleración gravitatoria. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros vamos a las tortillas, ¿sí?, cuando tú compras un kilogramo de tortilla, lo que estás comprando es un kilogramo fuerza o un kilogramo masa. Pues básicamente estás comprando las dos cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ellas? Bueno, si yo te pregunto ¿cuál es tu peso en kilogramos?, tú me vas a responder 70, 50, 80, 90, tal vez 100 o más. Pero si yo te preguntara, ¿y tu peso me lo estás diciendo en kilogramo fuerza o kilogramo masa? Pues básicamente me estás diciendo tu peso. Si me lo estás diciendo en kilogramo masa, me estás diciendo la cantidad de materia que posee tu cuerpo. Si me lo estás diciendo en kilogramo fuerza, me estás diciendo que el valor de esa cantidad de materia, cómo se está viendo influenciado por la aceleración de la gravedad. O sea, si tú me dices que pesas 80 kilogramos, ¿sí?, o que posees 80 kilogramos masa de materia en tu cuerpo, entonces eso quiere decir que es invariable en cualquier parte del universo. Es la misma cantidad de materia o la misma cantidad de masa. Sin embargo, si esa cantidad de materia, esos 80 kilogramos masa, los pesáramos ahora en la Luna, la cual el dato de gravedad es diferente a la Tierra, ya no serían 80 kilogramos fuerza, ¿sí?, sería otra cantidad de kilogramos. Entonces, en la Luna tú pesarías esta cantidad teniendo 80 kilogramos masa. En la Tierra tienes 80 kilogramos masa y pesas 80 kilogramos fuerza. Así es, esa es la diferencia, ¿sí? Y el peso básicamente es una fuerza. ¿Por qué? Porque
la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración, o sea, tu cantidad de masa determinado por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Y lo mismo que el peso es igual a tu masa influenciado por la gravedad. Entonces, que la gravedad es una aceleración. Básicamente, la fórmula de peso es igual a la fórmula de fuerza, porque el peso es una fuerza. Y bueno, y tenemos además también las demás magnitudes fundamentales, que son la intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Con su unidad, ¿sí? Que es el ampere o amperio. Tenemos además la cantidad de sustancia, que su unidad es el mol, ¿sí? Y su símbolo también es el mol. El tiempo es una magnitud que tiene sus propias características y ha sido motivo de mucho debate, de mucho razonamiento también. Hay posturas que dicen que el tiempo no existe. Hay posturas que rebaten diciendo que el tiempo sí existe. ¿Cuál es la verdad? En realidad, el tiempo existe dependiendo siempre de una perspectiva, ¿sí? ¿Qué necesita el tiempo para existir? O sea, sí existe, sí y solo si tenemos un marco de referencia. O sea, por ejemplo, yo puedo decir que existe este tiempo. En este tiempo que está siendo grabado este video, pues bueno, es un transcurso o un lapso de momento, ¿sí? Donde está transcurriendo una cantidad de segundos o minutos. Eso es real para mí porque lo estoy haciendo en este momento. Sin embargo, cuando tú estás viendo este video, estás viéndolo en otro tiempo porque el video es grabado. Entonces, ¿de cuál tiempo estamos hablando? ¿Del tiempo cuando se grabó el video o del tiempo cuando lo estás visualizando? Son dos tiempos diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Eres tú y soy yo. La referencia. Eres tú la referencia, soy yo la referencia. Entonces, el tiempo mide lapsos o periodos de momentos, ¿sí? Determinados o medidos en unidades de tiempo, como son los segundos en el sistema internacional. Tenemos también la intensidad luminosa, ¿sí? Que básicamente su unidad pues son la candela, ¿sí? Con el símbolo CD. Estos serían las 7 magnitudes fundamentales. Nosotros podemos conocer muchas más magnitudes, como son las magnitudes derivadas. Su nombre radica en que derivan o provienen de las 7 magnitudes fundamentales. O sea, las magnitudes derivadas no son más que la combinación de estas 7 magnitudes. Cualquier tipo de combinación posible, dependiendo del tipo de medición que se va a realizar, pues va a determinar la magnitud derivada. Ejemplo, el volumen dado en metros cúbicos, ¿es una magnitud derivada o es una magnitud fundamental? Piensa. Así es, el volumen es una magnitud derivada. ¿Por qué? Y dije dada en metros cúbicos. Y tú podrías pensar, bueno, metros cúbicos, estamos hablando solamente de la unidad metro. Entonces podríamos llegar a pensar que es una magnitud fundamental, cuando no es así. ¿Por qué? ¿Qué magnitudes fundamentales estaríamos combinando? Estaríamos combinando la magnitud longitud por longitud por longitud. Es decir, metros por metros por metros, y tenemos metros cuadrados. Entonces, por eso podemos decir que es una combinación, aunque sea una sola unidad, pero la estamos combinando 3 veces. Y por eso tenemos el volumen en metros cúbicos y es una magnitud derivada. La magnitud velocidad. Por ejemplo, la magnitud velocidad es una magnitud derivada también. ¿Qué magnitudes fundamentales estamos mezclando allí o estamos combinando? ¿Cómo darnos cuenta? Muy sencillo. Revisemos
sus unidades. ¿Cuáles son las unidades de velocidad? Así es, en términos de sistema internacional estamos hablando longitud entre tiempo, o sea, puede ser metros por segundo o bien utilizando múltiplos o submúltiplos como kilómetros por hora. Y así sucesivamente podemos mezclar o podemos encontrar diferentes combinaciones o mezclas de magnitudes que van a determinar que son magnitudes derivadas. Ahora, mucha atención, podemos encontrarnos con unidades que pareciera que no están combinadas. ¿Cuál? Por ejemplo, los newton es un ejemplo. Los newton, si desconocemos qué unidades comprenden a un newton, podemos considerar que estamos hablando de una sola unidad que no se está combinando. Sin embargo, cuando desprendemos o nos adentramos en la unidad newton, nos damos cuenta que esa unidad de fuerza, básicamente un newton es un kilogramo metro por centímetro al cuadrado. Kilogramo metro por centímetro al cuadrado es un newton. Entonces, ¿qué está diciéndonos el newton? Que tenemos una combinación de una unidad de masa por una unidad de longitud relacionándose con una unidad de tiempo al cuadrado. Entonces tenemos tres unidades combinadas, ¿sí? Donde el newton, a pesar de que es un solo nombre en la unidad, ¿sí? Estamos teniendo una combinación y entonces las unidades de fuerza, los newton, son magnitudes derivadas. La fuerza es una magnitud derivada. Y así podemos encontrar diferentes ejemplos, como sobre todo los nombres de personajes como Newton, Pascal, Joule, etc. Bueno, esta sería la explicación de las magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, ¿sí? Introduciéndonos al tema del sistema de unidades. Y bueno, básicamente esta sería la explicación acerca de magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Cualquier pregunta, no olvides suscribirte, no olvides enviar tus comentarios para resolver cualquier duda o aportación. No te pierdas el siguiente video porque vamos a continuar con el siguiente tema y nos vemos la próxima.